2 años después de llamarla una don nadie, el millonario la vio de nuevo, esta vez con 2 niñas pequeñas que se parecían muchísimo a él. Elena Cortés se detuvo frente a las imponentes puertas de cristal de Serrano Internacional por última vez, con el corazón latiéndole como un tambor dentro del pecho, apretando un sobre delgado con fuerza entre los dedos. Había ensayado el momento 1000 veces en su mente. ¿Cómo entraría, tranquila y valiente, y le diría a Marcos la verdad? Pero nada podría haberla preparado para el peso de lo que llevaba, ni el papel con los resultados de la prueba dentro, ni el miedo a ser rechazada, ni las vidas que crecían dentro de ella y que lo cambiaban todo. El viaje en ascensor hasta la última planta pareció interminable. Su reflejo devolviéndole la mirada en la plata pulida, con los ojos muy abiertos, buscando valor. Cuando las puertas se abrieron, entró en la oficina, donde solían vivir los sueños. Alguna vez había sido un lugar donde creía que podría comenzar su futuro, donde las noches trabajando hasta tarde, junto a Marcos, se habían convertido lentamente en algo tierno, algo real, o eso había pensado ella. Marcos estaba sentado detrás de un escritorio enorme, con los papeles en perfecto orden, su traje impecable, ni un pelo fuera de lugar. Al principio no levantó la vista, demasiado ocupado con cualquier acuerdo que exigiera su atención. Cuando finalmente la miró a los ojos, su rostro apenas se inmutó. «Elena, sé breve, tengo una llamada en 10 minutos». Ella tragó el temblor de su voz y le tendió el sobre. «Es importante, necesito que leas esto». Él lo tomó con leve molestia, lo abrió y escaneó la única hoja que contenía. Luego la dejó sobre la mesa como si no significara nada. ¿Qué se supone que significa esto? «Estoy embarazada, Marcos. Lo he estado durante casi 2 meses», dijo ella, firme a pesar del dolor que se extendía por su pecho como fuego. «Son tuyos». Por un momento, el silencio cayó como una pesada cortina entre ellos. Su mirada se oscureció, y algo indescifrable pasó por su expresión antes de que se endureciera en algo frío. «¿Crees que esto cambia algo?», preguntó él con voz aguda. «Tengo una vida que construir, una empresa que dirigir. Fuiste una distracción. ¿Y ahora quieres atarme con esto?». «Son tus hijos», repitió ella con voz más baja ahora. «Pensé que merecías saberlo». Él se levantó bruscamente, empujando su silla hacia atrás. «Eres una don nadie, Elena, ¿y ahora esperas que lo tire todo por la borda por un error? Tienes que irte, no vuelvas, no me contactes de nuevo». Sus dedos se curvaron con fuerza, sus uñas clavándose en la palma de su mano, pero no lloró. Solo asintió una vez y se dio la vuelta para irse, con la dignidad apenas intacta. Esa noche, recogió las cosas de su diminuto apartamento, dejó su trabajo y desapareció. No hubo ninguna escena dramática, ni un último adiós, ni llamadas. Solo silencio. Huyó a donde nadie la buscaría, lejos de Madrid, lejos del hombre que solo la veía como un obstáculo que debía ser eliminado. Y en ese pequeño y tranquilo pueblo reconstruyó su vida desde el polvo. Cuando nacieron las gemelas, Elena lloró sola, pero no de tristeza. La primera vez que sostuvo a ambas niñas, rubias y de ojos azules como el hombre que no quería saber nada de ellas, sintió una fuerza que nunca supo que tenía. Las llamó Sofía y Lucía. Nunca llamó a Marcos, ni cuando dieron sus primeros pasos, ni cuando dijeron sus primeras palabras, ni siquiera cuando preguntaron, ¿por qué no tenemos un papá? Construyó una vida llena de cuentos, abrazos y juguetes de segunda mano. Trabajaba de la mañana a la noche en una acogedora cafetería,
rodeada del olor a canela y del tranquilo caos de la maternidad. Y aunque las noches eran largas y la soledad profunda, Elena nunca se arrepintió de haberse marchado, porque en los rostros de sus hijas veía un propósito, veía amor, veía todo lo que Marcos había desechado, y así siguió adelante, un pequeño paso a la vez, hasta que llegó el día, inesperado y cruel en su momento, en que el pasado que había enterrado volvió a entrar en su vida. Pero aquel primer día, en esa oficina llena de cristal y acero, cuando Marcos dijo que ella no era nada, no tenía ni idea de que lo estaba perdiendo todo. Habían pasado 2 años desde que Elena Cortés se alejó del frío mundo de acero de Marcos Serrano, y en ese tiempo su vida se había transformado en algo desafiante y profundamente satisfactorio. Ahora vivía en un tranquilo pueblo de Asturias que no se preocupaba por quién solía ser o a quién había amado una vez. Era un lugar sin rascacielos, sin ruedas de prensa y sin hombres con trajes de 1000 euros ladrando órdenes desde detrás de paredes de cristal. Era un pueblo con niños montando en bicicleta por aceras bordeadas de robles, donde todos sabían tu nombre y tu historia no necesitaba ser susurrada. Elena había encontrado la paz en el ritmo lento de esta nueva vida, incluso si esa paz venía con agotamiento, noches en vela y una responsabilidad interminable. Había logrado alquilar una modesta casa de 2 habitaciones con suelos que crujían, pintura desconchada y un jardín que, de alguna manera, florecía salvajemente a pesar de su falta de habilidad. Las gemelas, Sofía y Lucía, llenaban cada rincón de risas, juguetes y alguna que otra rabieta. Eran 2 diminutos huracanes de luz, con rizos rubios que rebotaban mientras se perseguían de habitación en habitación. Aunque idénticas en apariencia, tenían personalidades completamente diferentes. Sofía era dulce y reflexiva, mientras que Lucía era atrevida y feroz, a menudo liderando la carga hacia algún plan travieso. Elena a menudo las observaba con asombro, tratando de reconciliar cómo ella, una mujer que una vez se había sentido tan pequeña y despreciada, había creado algo tan perfecto. Pero la maternidad no era romántica todos los días. Algunas mañanas comenzaban con lágrimas, leche derramada y zapatos que desaparecían misteriosamente justo cuando necesitaban salir. Algunas noches terminaban con Elena desplomándose en el sofá, todavía con la ropa de trabajo, insegura de cómo lograría hacerlo todo de nuevo al día siguiente. Y sin embargo, incluso en sus momentos de mayor agotamiento, nunca miró hacia atrás. Su cafetería, La Cabaña Dulce, había comenzado como una idea desesperada, nacida de una mezcla de necesidad y esperanza. Se había hecho cargo de una diminuta panadería abandonada cerca de la plaza del pueblo y había pasado largas noches repintando, arreglando hornos y probando recetas hasta que sus dedos estaban llenos de ampollas y sus pies doloridos. Al principio el negocio iba lento, pero su calidez, su talento para la repostería y su encanto natural lentamente se ganaron a los lugareños. Ahora era el tipo de lugar donde la gente se demoraba tomando un café, donde los niños jugaban en la alfombra del rincón de lectura y donde el olor a bollos de canela atraía a la gente desde la calle. A pesar de las pequeñas victorias, Elena todavía llevaba las cicatrices invisibles de su pasado. Nunca hablaba de Marcos con nadie en el pueblo. La gente asumía que el padre de las niñas se había ido o no estaba interesado, y ella nunca los corregía. A veces captaba su reflejo en el espejo y veía a una mujer que parecía más fuerte de lo que se sentía. Una mujer que había sido abandonada, pero se negaba a romperse. La única vez que el nombre de Marcos aparecía era en la mente de Elena, generalmente tarde en la noche, cuando la casa estaba en silencio
y las niñas dormían. Se tumbaba en la cama y recordaba sus ojos, su voz, la forma en que la había mirado como si fuera temporal. Y luego se daba la vuelta y se recordaba a sí misma que el hombre que la despreció también había perdido la oportunidad de conocer a las dos mayores alegrías que la vida le había dado. Aún así, las preguntas persistían, especialmente por parte de Sofía, que recientemente había comenzado a preguntar por su padre con más frecuencia. «¿Por qué no tenemos un papá como Martina?», preguntó una noche, sus pequeños dedos envueltos alrededor de la muñeca de Elena mientras leían un libro ilustrado sobre familias. Elena sintió la pregunta como un puñetazo en el pecho. No sabía cómo explicarle el abandono a una niña. Así que dijo suavemente: «Algunos papás no se quedan, pero ¿sabes qué? Algunas mamás son lo suficientemente fuertes como para amar el doble». Sofía había aceptado la respuesta entonces, pero Elena sabía que las preguntas seguirían llegando. No sabía que el destino ya estaba en movimiento, que al otro lado del país, Marcos Serrano estaba a punto de firmar un acuerdo de inversión inmobiliaria en la zona rural de Asturias, que su vuelo estaba reservado, que entraría en su mundo de nuevo muy pronto, esta vez no como un amante, ni siquiera como un enemigo, sino como un extraño que no tenía idea de lo que estaba a punto de encontrar. Y mientras el viento susurraba entre los robles frente a su cafetería, Elena no tenía ni idea de que la vida que tanto había luchado por reconstruir estaba a punto de temblar de nuevo. Pero esta vez, ella no era la misma chica de la que él se había alejado. Esta vez era una madre, una luchadora, y no tenía miedo. Marcos Serrano nunca había pensado en Asturias como algo más que un punto en el mapa, una parte pequeña e insignificante de un acuerdo al que apenas echó un vistazo al firmar la inversión. El pueblo había sido elegido por su equipo, por su ubicación, el potencial para el desarrollo de un complejo de lujo y sus terrenos subdesarrollados. No tenía intención de visitarlo personalmente, pero un conflicto de agenda de última hora lo había enviado a él en lugar de a su ejecutivo subalterno. Abordó el vuelo por obligación, sin saber que la decisión sacudiría los cimientos de todo lo que creía saber. Cuando Marcos llegó, el pueblo era tan anodino como había esperado. Tranquilo, de movimiento lento, rodeado de árboles que comenzaban a florecer y calles que parecían intactas por el tiempo. Pero algo en el aire lo inquietaba. Quizás era el silencio después de años de ruido de la ciudad. Quizás era la forma en que el viento traía el aroma a pino y a pan recién hecho mientras pasaba frente a una pequeña franja de negocios locales. Se suponía que era solo una visita de inspección, un rápido recorrido con agentes locales, unas pocas firmas y luego de regreso a Madrid. Pero cuando pasó por la cafetería en la calle Mayor, se detuvo. No había nada extraordinario en el edificio. Tenía hiedra trepando por el revestimiento de madera y un letrero de pizarra en la entrada que decía «Pan caliente, corazones abiertos». Marcos no tenía hambre, pero algo, curiosidad, destino, instinto, lo empujó hacia la puerta. La campanilla sobre ella sonó cuando entró, y fue entonces cuando su mundo cambió. Dos niñas pequeñas estaban sentadas cerca de la ventana, encaramadas en un banco con libros abiertos frente a ellas y migas de magdalenas esparcidas sobre la mesa. Se reían de algo, perdidas en su propio mundo. Levantaron la vista cuando él entró. Dos caras, imágenes especulares. Dos pares de ojos azul océano que lo atravesaron de una manera que nada lo había hecho en años. Su corazón se detuvo. Rizos rubios, piel de porcelana, la forma en que una de ellas inclinaba la cabeza. Era como
ver fantasmas de una vida que nunca había vivido. Se quedó paralizado, incapaz de moverse, apenas capaz de respirar, y entonces oyó una voz, una que no había oído en más de 2 años. ¿Puedo ayudarte? Las palabras eran simples, pero cuando Marcos se giró y vio a Elena de pie detrás del mostrador, algo dentro de él se hizo añicos. Estaba más mayor, con aspecto más fuerte, con una calma en su rostro que no había estado allí antes. Ella no se inmutó cuando lo vio, pero él pudo verlo en sus ojos. Reconocimiento, sorpresa, dolor, y luego un muro alto e inquebrantable. Trató de encontrar algo que decir, algo que no sonara absurdo en ese momento, pero ninguna frase ensayada podría prepararlo para estar frente a la mujer a la que una vez le dijo que no era nada, solo para verla ahora rodeada de todo lo que, sin saberlo, había perdido. No esperaba. Comenzó, pero ella simplemente asintió y dijo: «Tenemos café y bollería recién hecha. Puedes sentarte si quieres». Estaba claro que no iba a ponérselo fácil. Ni debería. Se sentó cerca de la ventana y observó a las niñas. Habían vuelto a sus libros, pero seguían mirándolo de reojo, de la forma en que lo hacen los niños cuando intentan ubicar a un extraño que les resulta extrañamente familiar. Elena le trajo una taza de café y la dejó frente a él sin decir palabra. Durante un rato, simplemente se quedó allí sentado, tratando de dar sentido a la tormenta que había en su interior. No necesitaba preguntar. Lo supo. Cada fibra de su ser lo supo. Eran suyas, pero también sabía que no tenía derecho a decirlo, todavía no. Mientras observaba la vida que había crecido sin él, una aplastante comprensión comenzó a instalarse en sus huesos. El hombre que una vez se había marchado porque creía que tenía demasiado que perder, en realidad ya había perdido lo más importante. Y de alguna manera, contra todo pronóstico, esa nada que había despreciado ahora parecía más completa, más viva, más real que cualquier cosa en su estéril y perfecto mundo de Madrid. Había venido por un acuerdo inmobiliario, pero se había topado con los escombros de sus propias decisiones, y las niñas, sus hijas, se reían, como si a la vida no le hubiera faltado nada en absoluto. Marcos regresó a la mañana siguiente antes incluso de que la cafetería abriera, de pie en la acera mientras el sol comenzaba a salir, inseguro de si sería bienvenido o rechazado. El cielo sobre él estaba teñido de suaves tonos rosas y naranjas, y por un breve momento le recordó a los años antes de que la ambición lo endureciera. Había pasado la mayor parte de la noche despierto en una habitación de hotel que se sentía demasiado limpia, demasiado silenciosa, atormentado por el recuerdo de 2 pares de ojos idénticos mirándolo directamente. No sabía qué había esperado encontrar al llegar al pueblo, pero no era esto. No era Elena. Y ciertamente no era el repentino y aplastante conocimiento de que tenía hijas, niñas reales, que respiraban y reían y que no sabían su nombre. Cuando Elena llegó finalmente con las niñas abrigadas con sus chaquetas, las gemelas corrieron hacia adelante, saltando hacia la puerta de la cafetería con emoción infantil. Marcos se quedó quieto, casi temeroso de hablar. Elena lo vio, se detuvo, y hubo un destello en sus ojos. Incomodidad, tal vez resentimiento, o tal vez era solo agotamiento. No dijo nada mientras abría la puerta y dejaba entrar a las niñas. Ellas no parecieron notarlo. O tal vez sí, pero eran demasiado jóvenes para entender por qué él siempre las miraba con una mezcla de asombro y desolación. «No esperaba que volvieras», dijo Elena finalmente, su voz baja y sin emoción, mientras giraba el letrero de la puerta a «Abrimos pronto».
No lo invitó a entrar. Yo tampoco esperaba volver, replicó Marcos, observándola con atención. Ni siquiera sabía que estabas aquí. No sabía nada de esto. Eso es porque no querías saberlo, respondió ella bruscamente, con los ojos fijos en los suyos, firmes y agudos. Lo dejaste muy claro. Él no discutió. No se defendió. ¿Qué excusa podría borrar el momento en que le dijo que no era nada? ¿Qué disculpa podría reescribir el día en que eligió el poder sobre el amor, la carrera sobre la responsabilidad? Marcos no estaba acostumbrado a sentirse impotente, pero de pie frente a Elena ahora nunca se había sentido más expuesto. Cada palabra pulida que usaba en las salas de juntas caía plana aquí. Nada en su mundo lo había preparado para este tipo de ajuste de cuentas. ¿Están bien?, preguntó, tragando saliva contra la sequedad de su garganta. Son felices, respondió Elena simplemente. Son queridas, eso es más que suficiente. ¿Saben de mí? Ella negó con la cabeza. Saben que nacieron del amor. Saben que tienen una madre que daría la vida por ellas. Eso es todo lo que necesitan saber. Él bajó la mirada, asintiendo lentamente, incapaz de levantar los ojos. Había una pesadez en su pecho que no había sentido en años. No cuando cerró un acuerdo multimillonario, ni siquiera cuando su padre murió. Esto era diferente. Esto era arrepentimiento, crudo e implacable. «Quiero arreglar las cosas», dijo en voz baja, inseguro de si las palabras siquiera tenían algún peso. Elena se dio la vuelta, abriendo la entrada lateral y haciéndole señas para que la siguiera a la cocina. El aroma a canela horneada y granos de café llenaba el aire, y Marcos se sintió como un intruso en un espacio sagrado. Ella no lo miró mientras comenzaba a preparar las bandejas. No puedes simplemente aparecer y arreglar las cosas, Marcos. La vida no es una empresa que puedas reestructurar. Esto no es una adquisición hostil donde encantas a los accionistas y todo se reinicia. Te fuiste. Me borraste como si fuera un error. ¿Y ahora esperas que yo, qué, te deje entrar? No, dijo él rápidamente. No espero nada, solo quiero estar cerca. Quiero conocerlas. Quiero conocerte. De nuevo. Elena finalmente lo miró a los ojos, su mirada fría pero clara. Quieres eso ahora porque las viste, porque se parecen a ti, porque algo dentro de ti se rompió cuando te diste cuenta de que te habías perdido algo hermoso. Pero yo he estado aquí cada maldito día. Estuve aquí cuando tenían fiebre, cuando lloraron durante horas, cuando no sabía cómo iba a apagar los pañales. Estuve aquí cuando una de ellas se cortó la frente y necesitó puntos. Estuve aquí cuando dieron sus primeros pasos, cuando dijeron sus primeras palabras. Vi todas esas primeras veces sin nadie a mi lado, y ahora crees que puedes simplemente deslizarte en la imagen. No creo que me lo merezca, admitió Marcos con voz baja. Pero te estoy pidiendo que me des la oportunidad de ser parte de sus vidas, incluso si es desde un segundo plano. Incluso si tengo que ganármelo día a día. Elena no respondió de inmediato. Lo miró fijamente como si estuviera tratando de ver si el hombre frente a ella era el mismo hombre que una vez la miró a los ojos y le dijo que no significaba nada. Tal vez lo era. O tal vez 2 años lo habían cambiado. O tal vez el shock de ver a las hijas que nunca supo que tenía lo había quebrado de una manera que ninguna pérdida en la sala de juntas podría haberlo hecho. «Puedes sentarte fuera», dijo finalmente. «No necesitan saber nada todavía, pero no te impediré que compres café». Marcos asintió, aceptando el centímetro que ella le daba, sabiendo que sería un largo camino antes de ganarse algo más. Se sentó en una mesa junto a la ventana
mientras la cafetería se llenaba lentamente de clientes, escuchando a las gemelas reír detrás del mostrador, viendo a Elena moverse a lo largo de su día con la fuerza de una mujer que había cargado mucho más de lo que le correspondía. Y por primera vez en su vida, Marcos no se sintió como un líder, un director general o un hombre en control. Se sintió como alguien desesperado por reconstruir lo que una vez había desechado con tanta negligencia. Marcos se convirtió en un cliente habitual de la cafetería durante las siguientes semanas, apareciendo silenciosamente cada mañana antes de que se formara la cola, siempre ocupando el mismo asiento junto a la ventana desde donde podía ver a las niñas mientras jugaban, coloreaban o ayudaban a Elena a limpiar las mesas con la torpe seriedad que solo los niños pequeños pueden manejar. Nunca pidió hablar con ellas directamente, nunca se sobrepasó, nunca les dijo quién era. Entendía que su sola presencia era un riesgo que ella permitía por precaución, no por confianza. Era un espacio frágil, y él lo trataba como si fuera de cristal. Cada día, Elena lo observaba, esperando ver el momento en que desaparecería de nuevo, cuando la realidad de esta nueva vida ya no fuera conveniente para un hombre como él. Pero ese momento no llegó. Regresaba día tras día. No era el mismo que había sido 2 años atrás. Ya no caminaba como si el mundo le debiera algo. Parecía cansado, como alguien que había pasado demasiado tiempo fingiendo que lo tenía todo solo para descubrir que no tenía nada que realmente importara. Elena comenzó a notar pequeñas cosas. Empezó a traer libros para las niñas, libros ilustrados y de primeras lecturas cuidadosamente elegidos. Nunca se los entregaba, solo los dejaba en el mostrador con su pedido de café. Ella se encontró leyéndoselos por la noche a las niñas, escuchando sus voces emocionadas mientras pasaban las páginas, sin saber quién los había elegido. Una vez dejó un par de gorros de punto con pequeñas flores bordadas en sus colores favoritos, después de notar que temblaban en una mañana fría. Otra vez dejó un sobre con una donación dirigido a la escuela infantil local, con la matrícula pagada por completo durante todo el año. Nunca mencionó nada de eso. Nunca pidió las gracias. Pero cada vez era más difícil para Elena ignorar la realidad que tenía frente a ella, que él estaba intentándolo de la única manera que sabía. Había estado tan segura de quién era él cuando se alejó de ella, pero el hombre que se sentaba en silencio bebiendo café cada mañana parecía diferente, más humano, más roto, más real. Una tarde, después de cerrar, Elena se sentó en los escalones traseros de la cafetería mientras las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo tranquilo. Marcos seguía allí, limpiando las mesas sin que ella se lo pidiera, con las mangas arremangadas, sin teléfono en la mano, sin llamadas de negocios esperando. Solo silencio entre ellos y el distante sonido de las ranas de los bosques cercanos. «Solía soñar con este lugar», dijo él en voz baja, dejando el último trapo y sentándose a su lado en el escalón. «No la cafetería, solo paz, quietud. No sabía cuánto ruido había en mi vida hasta que lo dejé atrás». Elena no respondió de inmediato. Miró al frente con las manos alrededor de su taza. «¿Por qué me dijiste aquellas cosas ese día?» Él cerró los ojos por un largo momento. «Porque tenía miedo. Porque había construido toda mi vida alrededor de la idea de que el amor te hacía débil, que las relaciones eran distracciones, responsabilidades. Mi padre me crió para creer que cualquier cosa que no te hiciera más rico te hacía vulnerable. Y le creí, hasta el segundo en que las vi, sentadas en esa ventana, y me di cuenta de lo que había desechado». La mandíbula de Elena se tensó. Pasé por un infierno, Marcos. Estaba sola.
Estaba asustada, no tenía a nadie, y todo lo que seguía oyendo en mi cabeza era tu voz, tu nada. Lo sé, dijo él, su voz baja y rota. Y oigo esa frase todos los días ahora, pero no es tu voz, es la mía. No solo te dejé a ti, las dejé a ellas. Me he perdido cada parte de sus vidas, y nunca recuperaré esos años. Ella se volvió para mirarlo. Él no le sostuvo la mirada, solo miró sus manos como si fueran culpables de más de lo que podían soportar. Ella vio el peso en sus hombros, las líneas en su rostro que no habían estado allí antes. Algo dentro de ella cambió. No era perdón, todavía no, pero era reconocimiento, de dolor, de sinceridad. «Están haciendo preguntas», dijo ella finalmente, «sobre su padre. No puedo seguir contándoles cuentos de hadas para siempre». Marcos levantó la vista, la esperanza parpadeando en sus ojos como una cerilla luchando por mantenerse encendida. ¿Puedo estar presente cuando se lo cuentes? Elena dudó. Este era el momento en que todo cambiaba. La puerta que había mantenido cerrada con tanto celo se estaba entreabriendo, y con ello venía el miedo, no solo de dejarlo entrar, sino de lo que podría significar si se quedaba. Pero pensó en las niñas, en cómo le sonreían sin saber por qué, en cómo merecían la verdad, y tal vez, solo tal vez, algo más. «Ya veremos», dijo ella. «Pero si hablas en serio acerca de estar en sus vidas, tendrás que demostrarlo. No una vez. Todos los días». Marcos asintió. «Lo haré». Las estrellas sobre ellos brillaban ahora, y el aire olía a tierra y azúcar. Por primera vez en 2 años, se sentaron juntos en un silencio que no estaba lleno de dolor, sino de posibilidad. El camino por delante aún era largo, aún incierto, pero por primera vez caminaban hacia él, no separados, sino lenta, cuidadosamente, uno al lado del otro. El día que Elena finalmente les contó a las niñas la verdad sobre su padre, comenzó como cualquier otro, con el suave tintineo de los cuencos en la cocina y el olor a canela y tostadas flotando por la casita. Las gemelas, todavía vestidas con sus pijamas a juego, cubiertos de girasoles de dibujos animados, estaban sentadas a la mesa balanceando los pies y canturreando suavemente entre bocado y bocado de desayuno. Afuera, el mundo se calentaba con la primavera, y el jardín que Elena una vez pensó que no podría cultivar había comenzado a florecer de nuevo, terco y hermoso, como todo lo que había construido desde la ruina. Pero dentro de su pecho se estaba gestando una tormenta, y había llegado el momento de abrir la puerta a la parte de su historia de la que había tratado de protegerlas durante tanto tiempo. Se arrodilló junto a ellas, limpiando las migas de la barbilla de Sofía, mientras Lucía se inclinaba para apoyar la cabeza en el hombro de su madre. Por un largo momento, simplemente las abrazó con fuerza, inhalando su aroma, sabiendo que después de hoy algo cambiaría. No de mala manera, pero cambiaría igualmente. Habría preguntas, emociones, un cambio en su pequeño mundo. Pero tal vez estaban listas. Y tal vez, en el fondo, ella también lo estaba. «Niñas», dijo suavemente apartando sus rizos dorados, «quiero hablar con vosotras de algo importante». Su parloteo cesó al instante, y 2 pares de brillantes ojos azules se volvieron hacia ella, curiosos pero sin miedo. Confiaban en ella por completo, y esa confianza hizo que a Elena le doliera el corazón de la mejor y la peor manera. «Habéis preguntado antes por vuestro papá», comenzó, su voz firme pero suave. «Y sé que os he contado pequeñas historias.
Os dije que vivía lejos. Os dije que estaba ocupado. Pero esa no era toda la verdad. Creo que estáis listas para saber más. Lucía se enderezó. ¿Tenemos un papá? Elena asintió lentamente. Sí. ¿Tenéis? Se llama Marcos. ¿Como el hombre de la cafetería?, preguntó Sofía, su voz repentinamente brillante de comprensión, y a Elena se le cortó la respiración. No había esperado que la conexión llegara tan rápido, pero por supuesto que sí. Los niños siempre veían más de lo que los adultos les daban crédito. Sí, dijo, ese hombre es vuestro padre. La habitación quedó en silencio. Las niñas se miraron entre sí, luego de nuevo a ella, con los ojos muy abiertos pero no asustados. «¿Pero por qué no lo sabíamos?», susurró Lucía. «Porque cuando estuve, él no estaba preparado para ser papá», dijo Elena con cuidado, eligiendo cada palabra como si pudiera romper un cristal. Cometió un error. Uno grande. Se alejó de nosotras. Pero ahora está tratando de arreglarlo. Quiere conoceros. Solo si vosotras queréis. Las niñas se miraron de nuevo, una conversación silenciosa pasando entre ellas de la forma en que solo las gemelas pueden hacerlo. Entonces, Sofía preguntó, ¿nos quiere? A Elena se le hizo un nudo en la garganta. Creo que está aprendiendo a hacerlo, y sé que lo está intentando con todas sus fuerzas. Las niñas no lloraron. No pidieron verlo de inmediato. Simplemente asintieron, y Elena sintió que algo cambiaba, una pieza de su historia compartida que ya no estaba oculta, ya no era temida. No sabía qué vendría después, pero sabía que este era el primer paso hacia la curación. Más tarde, esa tarde, Elena llamó a Marcos y le pidió que pasara por la casa después de que cerrara la cafetería. Cuando llegó, recién afeitado y claramente nervioso, se quedó en el porche un momento antes de llamar, como si le diera tiempo a cambiar de opinión. Pero ella no lo hizo. Abrió la puerta y se hizo a un lado, dejándolo entrar en el espacio que nunca había sido suyo, pero que siempre había pertenecido a las hijas que no sabía que tenía. Sofía y Lucía estaban en el suelo del salón, coloreando con sus peluches al lado. Cuando lo vieron, se quedaron paralizadas. Marcos se quedó incómodamente cerca de la puerta, con los ojos suaves, inseguros, esperanzados. «Hola», dijo en voz baja. Lo miraron por un momento, luego Sofía se levantó y se acercó, pequeña y firme. «¿Eres de verdad nuestro papá?» Marcos se arrodilló, con los ojos a su nivel. «Sí, lo soy. No sabía de vosotras cuando nacisteis, y cuando me enteré, no hice lo correcto. Tenía miedo, me equivoqué, pero quiero conoceros, si me dejáis». Lucía se acercó a su hermana, cogiéndole la mano. «¿Te gustan los unicornios?», preguntó seriamente. Marcos parpadeó, luego sonrió, una sonrisa real y sin reservas que Elena no había visto en años. «Creo que podría aprender». Eso fue suficiente para ellas. No lo abrazaron todavía, no le pidieron que se quedara para siempre, pero se sentaron y dejaron que coloreara con ellas. Así de simple, con la simplicidad que solo poseen los niños, una puerta se abrió. Elena observaba desde la cocina, sus manos temblando ligeramente mientras se agarraba al borde de la encimera. Vio a Marcos dibujar formas cuidadosas junto a las de su hija, reír cuando Lucía lo corregía, asentir mientras Sofía le explicaba su mundo imaginario. Y en ese momento se dio cuenta de algo que no se había atrevido a creer hasta ahora. Este no era el mismo hombre que se había marchado de su vida. Este era otra persona, alguien que intentaba, fracasaba, intentaba de nuevo. Alguien que lo había perdido todo y ahora entendía lo que significaba luchar por ello. Volvió a los fogones, parpadeando con fuerza contra las lágrimas. Había un largo camino por delante, pero por primera vez
sintió que podrían recorrerlo juntos. No por obligación, no por culpa, sino por algo más profundo, algo que había sobrevivido a los escombros. Marcos nunca había entendido cómo el tiempo podía moverse a la vez rápida y dolorosamente lento hasta las semanas que siguieron a esa primera visita a la casa de Elena. Cada momento con sus hijas se sentía como un tesoro robado, pero cada noche que volvía a una habitación de hotel llena de silencio le recordaba cuánto de sus vidas se había perdido. Era un ritmo agridulce. Mañanas en la cafetería con miradas cautelosas, tardes en el parque donde se sentaba en silencio en un banco mientras las niñas jugaban y noches en las que regresaba solo, preguntándose cómo ganarse lo que una vez fue suyo para apreciar libremente. Elena seguía siendo protectora, no fría, pero distante en formas que él entendía. Le permitía acercarse a las niñas, le permitía existir en su órbita, pero sus propios límites estaban tallados en piedra. No era cruel, ni una sola vez usó su pasado en su contra, pero había una precaución silenciosa e inconfundible en sus ojos cada vez que él se sentía demasiado cómodo. Y él lo respetaba, porque en el fondo sabía que la curación no se trataba solo de aparecer ahora, se trataba de demostrar que no iba a desaparecer cuando las cosas se pusieran difíciles de nuevo. Las niñas, por otro lado, se adaptaron de la forma en que solo los niños pueden hacerlo. Sofía empezó a hacerle preguntas, no solo pequeñas, sino preguntas reales y curiosas sobre dónde vivía y qué le gustaba y por qué tenía zapatos raros. Lucía, aunque más atrevida, no hablaba tanto. Simplemente lo observaba como un rompecabezas que intentaba resolver. Una tarde en el parque, se sentó a su lado en el banco, sosteniendo un brick de zumo, y después de varios minutos de silencio, preguntó: ¿Por qué no viniste cuando éramos bebés? La pregunta caló más profundo de lo que ella podría haber imaginado. Él miró sus diminutos dedos agarrando la bebida, esos ojos azules mirándolo con inocente confusión, y le dijo la verdad. No toda la verdad, pero sí una parte suficiente. Porque tenía miedo, dijo, y pensaba que estaba demasiado ocupado siendo importante. Pero entonces no sabía lo que realmente importa. Y siempre lamentaré haberme perdido tantas cosas. Ella no respondió, pero se acercó un poco más y apoyó la cabeza en su brazo. Y por un momento, él se sintió perdonado de una manera que no se había ganado, pero que nunca daría por sentada. Mientras tanto, Elena observaba todo desde una distancia que no sabía cómo acortar. Había pasado tanto tiempo preparándose para la decepción que la presencia tranquila de Marcos, una versión de él que no reconocía pero que no podía negar, la desequilibraba. Él nunca presionaba, nunca discutía, nunca hacía grandes gestos. En cambio, aprendió sus rutinas. Ayudó a arreglar la estantería rota en el almacén de la cafetería sin que se lo pidieran. Se iba temprano los días en que ella parecía cansada. Apareció en la venta de pasteles del colegio y no le importó cuando se manchó el traje de glaseado. Lenta, dolorosa y firmemente, comenzó a coserse a sí mismo en la vida que una vez había desgarrado. Una lluviosa tarde de viernes, mientras la cafetería cerraba temprano debido a una tormenta, la luz parpadeó y finalmente se fue. Elena suspiró, encendiendo algunas velas de emergencia y recogiendo las chaquetas de las niñas. Marco seguía allí, ofreciéndose a ayudar a cerrar. En lugar de irse corriendo, se quedó y se movió por la penumbra de la cafetería con manos expertas, apilando sillas y secando platos en silencio. Las niñas se reían mientras jugaban con las sombras en la pared
y la lluvia golpeaba suavemente contra las ventanas. En un momento dado, Elena se quedó cerca de la puerta, observándolo a la luz de las velas. Se reía suavemente con las niñas, llevando un delantal de flores, con las mangas arremangadas, pareciendo completamente fuera de lugar y, sin embargo, de alguna manera, como si perteneciera allí. Algo en su pecho cambió. No un colapso dramático, solo una liberación silenciosa de aliento que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo durante años. Más tarde esa noche, después de acompañarlos al coche, Marcos se detuvo. Las niñas estaban abrochadas en sus sillas y medio dormidas, arrulladas por la tormenta y el calor de la calefacción. Elena cerró la puerta suavemente y se giró para encontrarlo observándola con esa misma expresión tranquila y firme que había llevado todos los días desde que regresó. «Ha construido algo hermoso», dijo. «Con ellas, con este lugar, con tu vida. Estoy asombrado». Ella no supo qué decir. Lo miró, a este hombre que una vez la despreció con una frase, ahora de pie bajo la lluvia, empapado y honesto, de una manera que nunca imaginó posible. «No espero que me perdones», continuó, «pero espero que algún día me creas cuando te digo que te veo ahora. A todas vosotras, todo lo que me perdí, y no me voy a ir a ninguna parte». Por primera vez, Elena no apartó la mirada. Asintió lentamente, no como una promesa, sino como un reconocimiento de una verdad que ninguno de los dos podía seguir ignorando. Algo había cambiado. No todo, todavía no, pero la tormenta estaba empezando a pasar, y en su lugar, algo más suave había comenzado a arraigar. Posibilidad. La mañana del 5º cumpleaños de las niñas amaneció con una luz dorada que se derramaba a través de las cortinas, cálida y suave, pintando las paredes en tonos miel. La casa estaba en silencio, pero del tipo de silencio que contenía anticipación, una quietud que vibraba justo debajo de la superficie. Elena había estado despierta desde antes del amanecer, moviéndose por la cocina con gracia experta, atando globos de colores pastel a las sillas y dejando la última tanda de magdalenas a enfriar. El aroma a vainilla y fresas llenaba el aire y afuera el jardín trasero ya estaba decorado con guirnaldas de papel hechas a mano y una pancarta brillante que decía «Feliz cumpleaños, Sofía y Lucía», en remolinos de purpurina y amor. No era extravagante, no estaba pulido ni contratado, pero era perfecto. Se movía lentamente no porque estuviera cansada, sino porque cada movimiento se sentía sagrado. Este día, esta celebración, significaba más que los hitos habituales del crecimiento. Era un momento que una vez temió enfrentar completamente sola. Y sin embargo, este año, había alguien más, alguien que nunca esperó que fuera parte de su historia de nuevo, pero cuya presencia se había vuelto imposible de negar. Marcos había llegado temprano, vestido con un suave suéter azul y vaqueros, llevando una piñata casera con forma de unicornio que se veía encantadoramente torcida. La había construido él mismo, quedándose despierto toda la noche en su habitación de hotel, cortando papel y pegando, y empezando de nuevo 2 veces hasta que no se desmoronaba. Cuando entró y vio a las gemelas bajar corriendo las escaleras con el pelo alborotado de la mañana y pijamas a juego, todo su cuerpo se iluminó como un hombre que acababa de entrar en el calor del sol después de años en el frío. Sofía gritó de alegría y se arrojó a sus brazos sin dudarlo, y Lucía la siguió, más callada pero no menos ansiosa, apretando la mejilla contra su pecho, como si lo hubiera estado haciendo desde siempre. Elena observaba desde el pasillo,
con una taza de café en la mano y algo innombrable floreciendo en su pecho. No tenía palabras para lo que veía en el rostro de Marcos mientras sostenía a las niñas. Asombro, amor, duelo por el tiempo perdido, gratitud por lo que aún era posible. Y algo más, algo que no se había atrevido a creer antes. Estabilidad. A lo largo del día, la casa se llenó de vecinos, amigos de la escuela infantil, algunos compañeros de trabajo de la cafetería. Hubo coronas caseras y pintura de caras, burbujas flotando en el aire y estallidos de risa resonando por el jardín. Marcos no se apartó del lado de las niñas ni un segundo. Les ayudó a desenvolver sus regalos, las levantó sobre sus hombros para que pudieran alcanzar la piñata. Incluso se unió a ellas en el juego de las sillas, cuando otro padre abandonó. No le importaba parecer ridículo, no le importaba que los otros padres lo observaran con curiosidad. Para Marcos no existía nada más fuera de la alegría en los ojos de sus hijas. Más tarde, cuando se cortó el pastel y la mitad de los invitados se habían ido, las niñas se acurrucaron bajo el árbol en el jardín trasero, pegajosas de glaseado y demasiado cansadas para hablar. Elena y Marcos estaban cerca, bebiendo limonada y viéndolas caer dormidas sobre la hierba. Se sentía como si el aire se hubiera suavizado a su alrededor, como si los años entre el pasado y el presente se estuvieran desvaneciendo en algo menos agudo. «Me ha dicho hoy que ahora soy su papá de verdad», dijo Marcos en voz baja, con los ojos fijos en Lucía. «No solo el hombre de la cafetería». Su voz se quebró al final, cruda de incredulidad y asombro. Elena no respondió de inmediato. Estaba pensando en todas las noches que había llorado contra la almohada, creyendo que sus hijas crecerían sin saber lo que significaba ser amadas por un padre. Y ahora él estaba aquí, no perfecto, no pulido, pero presente en todas las formas que importaban. Se volvió hacia él y dijo suavemente: «Te has convertido en alguien en quien habría confiado si te hubiera conocido por primera vez hoy». Él la miró entonces, no con desesperación, sino con una ternura firme y profunda que hizo que su estómago se retorciera de la manera más inesperada. «Ojalá hubiera sido él en aquel entonces», dijo. «Quizás», dijo ella, «pero entonces no habríamos llegado hasta aquí». El momento quedó suspendido entre ellos, delicado y pleno. El viento susurró entre las hojas de arriba y las niñas dormían en un montón de vestidos de fiesta y sueños bajo el árbol, inconscientes de la gravedad de lo que estaba cambiando a su alrededor. Mientras el sol comenzaba a ocultarse tras el horizonte, bañando el jardín en una luz dorada, Marcos se volvió hacia ella de nuevo, más callado ahora. «Me mudo aquí», dijo. «Encontré la casa a unas pocas calles de distancia. Firmé los papeles esta mañana». Los ojos de Elena se abrieron de par en par. «¿Dejas la empresa?» «He entregado todo a la junta directiva», dijo. «Nunca fue lo que pensé que sería. Esto sí lo es». Ella no habló, abrumada por lo que eso significaba, no solo para las niñas, sino para ella misma, para la vida que había reconstruido, para el corazón que había sellado. Marcos se acercó un paso más, lo suficientemente cerca como para que ella pudiera ver las líneas grabadas en su rostro, la forma en que sus ojos se habían suavizado, la forma en que el tiempo y el arrepentimiento y el amor lo habían rehecho. «No estoy pidiendo nada, ni hoy, ni mañana, pero estaré aquí, cada mañana, cada cumpleaños, cada día difícil y cada día fácil, hasta que creas que no me voy a ir a ninguna parte». Y de alguna manera, en ese tranquilo jardín trasero iluminado por la luz del sol poniente y las suaves respiraciones de unas niñas dormidas,
Elena le creyó. No dijo que sí, no dijo que no, pero sonrió y por primera vez en mucho, mucho tiempo se permitió tener esperanza.